Somos tu voz. Con el apoyo de La Ceiba, Tire Shop, cauchos, alineación, balanceo, frenos, rines y accesorios. Vamos a recibir a esta hora al profesor Oscar Iván Rosales, director de la Asociación Civil con la Escuela. Profesor, ¿cómo está? Muy bien, ¿cómo están? Saludos a ti. Muchas gracias por el contacto. Estamos a la orden. No, profesor, gracias a usted por estar con nosotros. Fíjese que hace tan solo unos días se anunciaba un ajuste en eso que llaman el ingreso mínimo mensual indexado, ¿no? Pero no se tocaba el salario mínimo. ¿Cuáles son las condiciones socioeconómicas de los docentes hoy por hoy en el país? Los vemos que permanecen en las calles. Bueno, vemos también detención de líderes sindicales. Pero en términos socioeconómicos, ¿cuál es la situación hoy y cuáles son esos grandes desafíos a los que se enfrentan diariamente los docentes en el país? Bueno, tenemos que admitir que las condiciones socioeconómicas de los docentes de básica y también de la universidad son precarias. Inclusive los ajustes que se avisaron sobre Sestatica y otros realmente son insuficientes. Toda persona que vaya a ese mercado se da cuenta de que eso no alcanzaría para tener un trato digno desde el punto de vista salarial a los educadores. Y eso tiene consecuencias, pues. Las consecuencias inclusive para los estudiantes, porque recordemos que quien atiende fundamentalmente a los niños en la escuela son los maestros. Si un maestro está distraído en situaciones de sobrevivencia, como están muchos, no puede funcionar adecuadamente dentro de un aula de clase. Incluso eso genera, nosotros en los estudios que hemos ido viendo cómo genera eso, genera problemas a la hora de asistencia. Casi un 37% de los últimos docentes de nosotros encuestados dicen, bueno, no pueden ir frecuentemente al trabajo. ¿Por qué no pueden ir? Bueno, pues no pueden pagar el transporte. Pues. Algunos pueden pagar el transporte un día, muchos dos, y el resto simplemente no se pueden desplazar. En Venezuela casi el 50% de los docentes se van a pie a las escuelas, pues, a pie. Eso es más notorio sobre todo en el área rural, pues usted dirá, bueno, si estoy en una zona urbana me voy a pie y son 5 minutos, 10 minutos, pues en el área rural hay que verle caminar 1 hora diaria, 40 minutos. Cuando nosotros le preguntamos inclusive a estos docentes que pudieron comprar zapatos en el año anterior, bueno, menos de la mitad pudieron comprar calzado. O sea, hay una serie de condiciones allí que alteran al docente. La otra problema es cuando tiene fallas significativas en los sitios donde vive. La falta de agua es una razón generalizada de inasistencia del docente, también lo es de los alumnos, porque se suspende clase cuando no hay agua. La falta de electricidad, de gas, de servicio como doméstico y de el servicio eléctrico. Todas esas fallas de servicio afectan al docente y afectan a la escuela. Entonces, es necesario una inversión significativa, no solamente desde el punto de vista salarial de los docentes, sino de las condiciones que permiten al docente desplazarse y estar en las escuelas. Inclusive ya nosotros hemos visto cómo eso empieza a tener problemas con respecto a la permanencia de profesionales de la docencia. Yo hablo profesionales de la docencia en los planteles. Pues nosotros trabajamos la cantidad de profesionales de la docencia que se jubilan o se van a jubilar. Un docente del sector público con 20 años de servicio, muchos de ellos tienen hasta maestría, se jubilan a los más de 20 años de servicio, más de 40, pero cuando uno compara la cantidad de docentes que se van a salir, o sea, que van a salir porque van a ser jubilados, y la cantidad que están entrando en los primeros 5 años, un dato significativo es que la mayoría de los que salen jubilados son profesionales, graduados, pero la mayoría de los que ingresan, esa cantidad que tienen 5 menos años, no son graduados, la mitad no son graduados. Entonces, estamos teniendo una descapitalización del talento. Por eso es que hay que invertir, pues. Hay que invertir en educación, hay que invertir en un trato decente y digno a los educadores en su pago, pero también en las condiciones de trabajo. No se nos olvide algo. Con la pandemia se demostró que la presencia del profesional de la docencia en las aulas es insustituible. Inclusive países que puedan tener plataformas tecnológicas avanzadas, velocidades, conexión, inclusive esos países tuvieron pérdida de aprendizaje, bueno, porque simplemente no había profesionales de docencia atendiendo a los niños. Ahora, hay con severas limitaciones con Venezuela, eso
es muy significativo. Profesor, nos habla de esos docentes que se jubilan después de 20, 30 años de servicio, pero ¿cómo hacer para que nuevas generaciones de venezolanos, se vean motivados, incentivados a estudiar educación cuando estas son las condiciones en las que viven los educadores en el país? Hoy la demanda de la carrera de educación es prácticamente inexistente en Venezuela. Tiene que haber un programa de inversión con I mayúscula en el campo educativo. Lo primero que hay que resolver es el problema de la compensación económica de los educadores. Entonces, tiene que ser digna y tiene que ser suficiente. Lo segundo, tiene que haber toda una campaña, en el caso de los docentes, pero de la sociedad y del Estado, de captar recursos para que los alumnos quieran estudiar, los egresados de media quieran estudiar en el pedagógico, en las universidades. Se tiene que hacer atractivos, programas masivos de becas, permanencia en las instituciones comprobada, o sea, tiene que hacerse atractivo la carrera. Por lo primero que un muchacho dice, yo no estudio educación, ¿y por qué no estudio? No me voy a morir de hambre, lo dicen así. Entonces tiene que tener un futuro para él eso, y eso implica inversión en recursos, dotar bibliotecas, centros tecnológicos, para que tú comienzas a tener un egresado que pueda posteriormente sustituir a los que se van. Y fíjate que uso una palabra, comienza. Esto no es una cosa automática, esto es algo que lleva tiempo. La formación de un educador previamente en la universidad y después cuando ingresa, eso lleva tiempo, pero hay que comenzar cuanto antes. A veces nos dicen, pero que eso es muy costoso. Como dice un pensador europeo, sí, formar educadores es costoso, pero más costoso es la ignorancia para un país. Escuchan al profesor Oscar Iván Rosell, es el director de la Asociación Civil con la Escuela. ¿Cuál es la calidad de la educación que están recibiendo los estudiantes hoy por hoy? Distintas mediciones, estudios, investigaciones revelan que tienen fallas que se consideran graves, ¿no? En materias que son fundamentales, como por ejemplo matemáticas o como por ejemplo comprensión verbal, lectura. Además, ¿cómo hacer para recuperar esa calidad de la educación en el país? ¿Cómo hacer además para combatir ese rezago y que quienes están saliendo hoy, por ejemplo, de bachillerato, lleguen con los conocimientos necesarios a la universidad? Desde lo primero que hay que admitir que tenemos eso que ustedes están apuntando, severas fallas, sobre todo en matemáticas y lengua. Y ya todos los estudios coinciden, el diagnóstico educativo que hizo la UCAP hace años, la propuesta ahora de la Escuela de Educación, los mismos datos que presentó la ministra en una reunión reciente con la UCAP, todos apuntan a que son fallas casi catastróficas. Recuerdo que en el caso de lengua, los resultados que se presentaron en diciembre, decían los niños de sexto grado, los pobres de sexto grado, tenían más del 90% de ellos estaban ubicados en los niveles iniciales de lectura. Para un alumno de sexto grado, estar en los niveles iniciales, pues son 3 niveles, inicial, medio y avanzado, es casi que no lee. Porque tú dices, un muchacho llegó a sexto grado y no sabe leer, eso es catastrófico. Ahora, ¿qué hacer? Mira, aquí hay que capacitar masivamente a los docentes, comenzando con primaria, en esas 2 áreas básicas. No son las únicas, pero tienes que comenzar con esas 2 áreas básicas. Dotar de materiales. Cuando digo materiales, libros para los niños y guía para los docentes, para que empiecen a desarrollar, en el caso de lectura, el aprendizaje de saber leer a tiempo antes de tercer grado. En matemáticas, algo semejante. Dirán que eso no es suficiente, pero hay que comenzar por algo. Y en el caso de matemáticas, es la llave de entrada para el resto de las competencias y el aprendizaje, pero tienes que comenzar por ahí. Ahora, eso implica inversión, eso implica formación masiva, seguimiento, evaluación constante para que vayamos viendo los resultados. Se están haciendo esfuerzos. Yo conozco en el caso de la Universidad Metropolitana, tiene el programa Leo y Aprendo, y en el caso de lectura, que va en ese ámbito. Pero esto es un problema nacional, y por lo tanto, tanto la sociedad, el Estado y las universidades deberían hacer planes de emergencia. Yo sugiero en esas 2 áreas, no son las únicas, hay muchas cosas, pero tienes que comenzar por algo que sea general, y lo general es aprender a leer, a escribir, a comprender lo que se lee, y en el caso de matemáticas, todo lo que tiene el campo. ¿Qué tanto influye también, profesor, lo que suceda en cada familia, en cada casa? ¿Qué tan comprometidos también deben estar esas familias, esos padres con la educación de sus hijos? El problema del deterioro de la familia es realmente multifactorial. Fíjate que
A nosotros cada vez nos sorprendemos cuando vamos a instituciones a checar en el caso de lectura y cuando preguntas por niños que ya en años anteriores fueron evaluados, no están, se fueron, no siguieron. Pues bueno, una cosa que quiero hablar, cuando nosotros evaluamos lectura en niños, en ningún momento se califica al estudiante objeto de investigación. No fueron. Nosotros tenemos una pérdida de matrícula entre las matrículas que se fue del país, entre los que no siguieron estudiando, ¿verdad? Y entre los que los niveles de inasistencia son altísimos. Pues. La familia en ese aspecto es afectada, porque tiene severas deficiencias para poder seguir eso. Muchos padres trabajan, en Venezuela no se les puede olvidar que hay una gran cantidad de niños dejados atrás. Eso lo planteó SECO hace años, eso continúa. Los niños dejados atrás, sus padres se fueron al exterior y ellos quedaron aquí. O están en situación de no escolarización. Los últimos datos de la Católica hace año y medio habla de 1,5 millones de niños y jóvenes que están fuera de las aulas, que no están estudiando. Entonces, el problema de la familia es abordarla, pero con todo este problema de carencia que un padre prácticamente tiene que dedicarse a conseguir el alimento el día a día, bueno, la educación lamentablemente queda atrás. Ahora, es un problema que no puede resolver solamente la escuela, ni el docente. Ellos son los más llamados en esta circunstancia, pero necesitan el apoyo del resto de la sociedad. A veces uno siente que la sociedad como tal no les da la importancia de la situación educativa, sobre todo de básica. Profesor, y les recuerdo que escuchan al profesor Óscar Iván Rosa, director de la Asociación Civil con la Escuela. ¿Qué tanto el tema de la política, el proselitismo, ha permeado en las aulas de estudio? Por ejemplo, allá está la colección Bicentenario, que es editada y distribuida por el gobierno venezolano. Y hay escuelas que dependen única y exclusivamente de esa colección, o vemos que hay jóvenes, niños que a veces participan en actos políticos. Y por otra parte, profesor, le pregunto a usted, porque uno ve que ante la falta de docentes, bueno, a veces le piden el favor a un papá, mire, ¿será que usted puede dar clases de matemática? O a cualquier otra persona que más o menos tenga conocimiento en el área en la cual estén requiriendo. ¿Cómo es la formación de un docente? ¿Cómo es su preparación? ¿Cuán importante es tener esa pedagogía para poder ser educador, ser docente? Mira, esa última pregunta es importante. Primero, un educador se forma en las universidades o en el instituto pedagógico. Ahora, esa es la formación de base que él va a llevar y que debería ingresar por concurso en base a sus méritos en los planteles. Lamentablemente no es así. Pero además hay otra formación que es la experiencia. Porque los educadores, pues tenemos esa formación desde la educación superior, pero son los primeros años de experiencia los que nos terminan de consolidar. Entonces, cuando se pierde un educador, se calcula que en Venezuela aproximadamente se han ido el 25% de los docentes. Es una pérdida notable, sobre todo educadores que tienen experiencia. Porque ningún sustituto, ningún improvisado puede dar los elementos pedagógicos que se necesitan en un aula. Es distinto trabajar con niños de educación inicial, niños en primeras edades, púberes y adolescentes. Son 4 diferentes y para cada uno de ellos, pedagógicamente, el educador tiene que estar capacitado. Inclusive están las especialidades, por eso existe educación inicial, básica y profesores de secundario. Eso no es sustituible por un improvisado, por más interés, por más deseo que se tenga. Hay que ver lo que tiene que manejar, por ejemplo, un profesor atendiendo un tercer año, porque los muchachos adolescentes no es que son rebeldes, esa es su edad, su forma de ser. El educador tiene que tener la formación no solamente teórica de la disciplina, sino pedagógica para llevar. Entonces, una sustitución que va al azar, incluso por personas que tú puedes decir, bueno, pues sabe mucho matemáticas, probablemente maneja excelentemente la matemática, pero una cosa es saber matemáticas, ¿verdad? Dominarla porque tiene una disciplina afín, y otra cosa es saber instruir y dar aprendizaje y generar aprendizaje. Y la otra cuestión que en este aspecto hay que considerar, un educador no solamente es profesor que sabe su materia, el maestro atiende al estudiante en su formación social, en su formación anímica, en su formación emocional. ¿Cuántos de nosotros en la vida recordamos un maestro, no tanto por lo que nos dijo como instrucción, sino cómo nos atendió y la formación? Entonces,
volvemos a lo mismo, pues. En Venezuela hay que invertir en la formación de docentes, profesionales de docencia, maestros que son los que van a atender. Pretender que es la tecnología que va a sustituir al maestro no es correcto. Inclusive muchos países ya vienen de regreso en ese aspecto. Entonces, ese es uno de los aspectos claves. Profesionales de docencia, buenos profesionales que te dan buena calidad de la educación. Si no es así, cada vez será más difícil y tardará más en recuperar la educación venezolana. Gracias por haber estado con nosotros, profesor. Muchas gracias a ustedes. El profesor Óscar Iván Rose, él es el director de la Asociación Civil con la Escuela, era quien conversaba con nosotros. Queremos escuchar tu voz. 0414-119-7230. Envíanos un SMS o WhatsApp con tu comentario o denuncia. 0414-119-7230.